Y se pierde muchas veces la posibilidad de darse el lujo de como trabajar con tiempo los proyectos. Viene, mire, bueno, yo no sé si mire, fotos del platero, fotos de el niño en el árbol, fotos de casas. Yo sí creo mucho como en la parte como visceral, un poquito como el olfato, ¿no? Uno cierra los ojos, cierra la boca y como que trata como de, por puro instinto, ¿no? Como creerle mucho a las vísceras y decir, como, uy, madre, aquí puede haber algo bueno. Y claro, ya después viene todo el trabajo de llevarlo a cabo, pero yo sí creo que hay una cosa como muy intuitiva que hay que seguir. Claro, tengo toda la estrategia metodológica de las cartografías emocionales, que fue una estrategia que desarrollé como en la maestría para poder hacer un ejercicio rápido con muchas comunidades, porque claro, no puedo estar 6 meses en cada una. Y eso a punta de una experiencia tan larga, pues yo necesitaba entender si era posible llegar a esa misma conclusión de otra manera. Entonces son esas búsquedas personales que finalmente como que me van resolviendo preguntas, ¿no? Y es un poquito ese imaginario de progreso, ¿no? Como que qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente producimos y cómo dialoga uno eso con la gente. Y eso es igual de difícil con la gente que tiene muy pocos recursos que con la gente que tiene, posiblemente más difícil con la gente que tiene más plata, ¿no? Que quiere una casa gigante, con 100 cuartos, con 100 cosas, y después no la sabe usar y después le sobra espacio, ¿no? Y es como que somos muy torpes, ¿no? Somos muy torpes en construir a veces espacios tan grandes donde sobra tanto y con tan poca calidad. No, esos son procesos graduales, complejos, largos, digamos que donde uno muchas veces son procesos donde uno se confronta mucho con uno mismo, ¿no? Como me enseñaron siempre esto y esta gente lo hace distinto y entender que también eso es válido, es todo un proceso personal. Lo que es muy bonito es que ahí se mezcla mucho el oficio de la arquitectura como con el arte de vivir, ¿no? Como con las cosas más humanas y entonces, pues claro, he sentido particular interés porque tal vez uno intuye. O sea, me queda más fácil imaginarme cómo es mi vida en Suiza que cómo es mi vida con una comunidad negra en el Pacífico colombiano. Tal vez por eso elegí más estar con comunidades que irme a viajar por... ¿Se me entienden? Como que el ejercicio de vivir en la casa del campesino, pero en la casa de él, y estar 6 meses y tocar la madera y sentir el día a día y sentir la lluvia contra el techo de zinc y sentir ese tipo de cosas que son cosas que yo nunca había sentido. Son súper emocionantes y son súper... me hablan a mí un montón como persona y como arquitecto, ¿no? Entonces como que ahí se combina mucho, pues, esa búsqueda profesional y esa búsqueda humana, digamos. Yo empecé a explorar muchísimo como temas relacionados como con la diversidad, tal vez. Yo no sé por qué siempre he tenido una obsesión rara con la diversidad. Creo que es como nuestra principal cosa que hay que promover en un mundo actual y ahí están las minorías, está la diversidad cultural, está la diversidad, o sea, hay como que hay miles de cosas, entonces digamos que en términos, los viajes son muy importantes para mí, digamos que se dificultan ya con un niño y con familia y con todo, pero los viajes son el momento en el que uno realmente profundiza. Entonces, claro, pasa una cosa muy bonita y es que uno puede viajar a ver como ciudades súper desarrolladas, pero también puede viajar a ver como sitios mucho más básicos, ¿no? Como mucho más, desde comunidades indígenas hasta simplemente un pueblito X aquí en Colombia. Y
curiosamente la vida me llevó más hacia esos lugares. Entonces, claro, yo creo que tengo una obsesión por viajar, por entender los lugares, también por el arte y por hacer escultura. Yo llevo muchos años haciendo escultura y he hecho muchísima escultura, sobre todo en bronce. Yo creo que a mí los dibujos me ayudan muchísimo para entender que hay como siempre una idea generadora. Las maquetas siempre me parece que son más modelos constructivos que me ayudan a entender cómo que hay como que un proceso constructivo de ir entendiendo el material, de ir entendiendo las juntas, como que eso es distinto. Y la lectura del lugar, ¿no? Es como esa triada ahí. Empezamos nosotros con el taller de ese, trabajando en intervención de patrimonio, y es hermoso porque es un ejercicio en donde uno simplemente está es como entendiendo cada lugar con lo que tiene y hay unas reflexiones súper importantes del habitar, ¿no? Y es como que cada apartamento es distinto y hay unos apartamentos que tienen mucha biblioteca y otros que tienen un baño muy grande y entonces uno empieza a decir, mierda, y esto cómo se balancea, ¿no? Es muy complejo porque la estructura está hecha y ahí empieza una cosa muy bonita y es que está ese diálogo. Finalmente, eso de la memoria y de las preexistencias es muy importante porque yo puedo tener miles de ideas y puedo hacer miles de cosas, pero hay una cosa que yo no puedo hacer y es darle tiempo a las cosas. O sea, el tiempo es como la única variable con la que yo no puedo jugar y que está ahí. Y el tiempo es sabio, el tiempo decanta. Y entonces, en la medida en la que un edificio ya ha vivido 60 años, pues ya nos ha dejado unos aprendizajes, ya nos ha dejado unas lecciones. Entonces, ahí hay una cosa muy bonita de siempre dejar algo, ¿no? Que nos recuerde un poquito cómo dialogamos con esto que tenemos y que somos. El tema del programa es absolutamente fundamental, digamos que, y sobre todo en intervención del patrimonio, que fue con lo que nosotros arrancamos, se da uno cuenta que las necesidades de hace 80 años no son las mismas que hoy en día, está clarísimo, las posibilidades económicas son otras. Entonces, en el programa está la clave de lograr una cosa que siempre pues, me interesa mucho a mí trabajar en mis proyectos y es como que si haya como espacios también muy diversos entre sí, ¿no? Como espacios comprimidos, espacios abiertos, espacios cerrados. Y el programa es la oportunidad de entender cómo la gente va a habitar el espacio, o sea, es como realmente ahí empieza como la parte tal vez más importante para mí, de todo, es como cómo se va a habitar ese lugar, las prácticas del habitar. Son muchas cosas, digamos que hay una primera que es eh, una lección muy bonita que llega de Cupica y de esa publicación, y es que el espacio físico determina la forma como nosotros habitamos y nos relacionamos, y la manera como nos relacionamos también transforma el espacio físico. Esto sucede todo el tiempo y esa lectura del hábitat, digamos, y es muy bonito porque la obsesión un poquito ahí está también en entender que hay muchas formas válidas de hacer las cosas, de hecho quizás de manera mucho más coherente, y ahí está un poquito el tema que estoy hablando yo también, digamos siempre de la diversidad y de entender cómo las preexistencias y la lectura atenta al lugar nos conduce siempre un poquito todo a lo mismo. El tema de los materiales es muy bonito y yo creo que se da también un poquito con ejemplo. Entonces, yo qué sé, la última casa que acaba de ser la casa tejida, es una casa tejida y tejida por la gente del lugar y trajo la madera. Y al principio la gente del lugar de la vereda solo me dice, ¿usted por qué es hacer una casa tejida como un canasto? Como una madera, o sea, les parecía raro. Y solo cuando ellos ven que una persona que podría haberse hecho una casa de material la hace así tejida, pero funciona, empiezan de pronto a seguir ese modelo y decir, oiga, yo también quiero una de esas, ¿no? También me podría funcionar, también puede funcionar aquí en este clima calientico, tener este tipo de cosas, y empieza una reflexión muy bonita, pero eso es un proceso más lento, ¿no? Entonces el tema de los materiales, pues es importante irlos investigando, irlos trabajando, y para mí siento un particular interés por, curioso, volver a materiales más básicos, quizás para hacer cosas más complejas, más que ir a materiales muy complejos,
para hacer cosas más básicas, ¿no? Porque Sí. genera un efecto totalmente contrario. Si yo necesito un panel súper desarrollado en la China, pues le estoy diciendo al campesino, usted tiene que ir a la China a comprar para hacer su casa. Mientras que si yo desarrollo arquitectura muy compleja, pero con materiales de aquí, pues estoy dando la posibilidad de que todos tengamos cada vez una mejor vivienda, digamos. La escala. Ahí hay una reflexión súper bonita y es que, claro, si es demasiado pequeño el proyecto, posiblemente no es viable para hacer cierto tipo de exploraciones con proyecto mobiliario para mantener la oficina, o sea, es que no. Pero si es demasiado grande, también entran unas dinámicas que entran como las grandes constructoras y se pierde muchas veces la posibilidad de darse el lujo de, como de trabajar con tiempo los proyectos. Entonces, sí creo que tengo un interés particular por esa escala, que no es la de las megaconstructoras, que me permite todavía mantenerme como haciendo arquitectura como con mucha conciencia, ¿no? Como quizás es menos rentable, ¿no? Pero con mucho estómago, donde uno madre se emociona y está de noche y piensa y de pronto al mes dice, tengo que cambiar todo otra vez porque tengo una mejor idea. Ese tipo de cosas, pues con proyectos muy grandes el tiempo es demasiado costoso y es muy difícil traerlas. Entonces hay un momento muy bonito en el que la escala le permite a uno diseñar, pero también construir, pero también como hacer como el ciclo completo de la arquitectura y eso nos da una experiencia súper bonita. Muchísimo. Y creo que hay una cosa muy bonita, entender que no todos somos para todos los espacios y es muy bonito ver cómo se van habitando los edificios que vamos haciendo. Y yo lo miro, por ejemplo, en pasajes. Hay gente que le interesa más mirar un paisaje, entonces se mete en una etapa. Hay gente que le parece más como ese espacio más comunal, ¿no? De encuentro, entonces le interesa más la otra, ¿no? Hay como que hay proyectos más extrovertidos, más introvertidos, donde la proporción de un espacio o del otro es más grande. Y eso es increíble cómo influye en la manera como habitamos. Es decir, yo aquí me la paso afuera y el espacio está siempre como que lo jala uno para afuera. Eh, hay espacios en los que uno como que siempre quiere estar adentro, ¿no? Y es impresionante cómo pequeñas cosas hacen que lo jale a uno más a habitar afuera o adentro, arriba o abajo. Pues es un cambio de aprendizaje, ¿no? Es un campo donde uno se deja como curiosear un poco. Y yo siempre he pensado que uno no debe perder como la capacidad de asombro. Y cuando uno está trabajando solo, con un equipo, no sé qué, uno puede como perder eso. Es como, y es rico uno llegar allá y decir, wow, yo nunca había visto esto, no había pensado en esto. Eso siempre le alimenta a uno el espíritu. Entonces yo creo que es muy chévere esa oportunidad de estar vinculado a la academia. Eso sí nutre de alguna manera, lo nutre a uno como persona y por consiguiente de manera indirecta siempre está nutriendo todos los proyectos. Con taller de ese El taller de ese realmente es una experiencia hermosa. Tengo la mejor energía con el taller de Santiago y Sebastián, los mejores recuerdos, un aprendizaje espectacular. Solo uno no es capaz de enfrentarse a esas cosas tan complejas, los problemas, o sea, tal vez es que la gente después va y mira el edificio, pero la cantidad de problemas y de retos legales, jurídicos, económicos, sociales, de todos los términos, qué delicia hacerlos con una persona pues, que uno quiere y que es mi primo y con el que confío. También delicioso ahora como entender que cada uno tiene que crecer por su lado y estar cada uno explorando sus cosas. Entonces, nada, el proceso con el taller de ese, la verdad que es como, ha sido un aprendizaje muy lento, muy concienzudo, donde hemos ido poco a poco haciendo como que cosas que lo importante es que sean consecuentes, que nos enseñan y que nos estaban retando mucho. Cada proyecto era un nuevo reto muy complejo, ¿no? Y tal vez si nos lo hubiéramos metido en una pasajes, pues nos hubiéramos muerto en el intento, ¿no? Es como que sí siento que es como un proceso de maduración conjunta muy especial.
Yo creo que Pasajes es un proyecto demasiado potente. Pasajes es un proyecto que nos deja muchísimas reflexiones chéveres para que discutamos. En el fondo, Pasajes Residenciales le decía uno a gente, oiga, mire, voy a hacer un proyecto de vivienda de bajo costo sin parqueadero y edición. No sea pelota, eso no lo va a vender. Oiga, voy a hacer un proyecto de vivienda de bajo costo sin gimnasio, sin sauna, sin portero, sin todo lo que, ¿cómo se promociona hoy en día un proyecto de vivienda de bajo costo? ¿No? De alguna manera, cuando uno dice, voy a ofrecer un producto totalmente distinto, totalmente no, un producto distinto, es decir, es bajo costo, pero usted no tiene carro, pero puede caminar al trabajo. Está de alguna manera trabajando ese imaginario, estamos construyendo ese imaginario que es un poquito la idea ciudadana que creo, una ciudad con menos carros, una ciudad un poquito de espacios un poquito más pequeños, pero con más calidad, ¿no? Como no siempre, fíjense por ejemplo este imaginario, es como siempre venden apartamento exterior y el interior vale la mitad porque es que es interior. En Las Cruces tenemos 28 apartamentos interiores, posiblemente el menos bueno es el único que tiene vista a la calle. No, es como que, fíjense cómo con cosas muy elementales estamos dando pequeños pasos, son gigantes pasos, ¿no? Todo el tema de entender que tenemos una ciudad que refleja una sociedad muy fragmentada, ¿no? Una ciudad norte y una ciudad sur, y cómo tenemos que tejer esas dos ciudades y perderle un poquito el miedo, ¿no? Y entender que es importante como mirar ese otro lado, ¿no? Como tumbar ese muro invisible, que yo lo digo es como si fuera el muro de Berlín o el muro de Cisjordania o el muro de Trump entre México y Estados Unidos. Son barreras sociales, son barreras físicas. Entonces, ese imaginario de progreso, para mí es más progreso estar en el norte que en el sur. ¿Pero por qué? Si ahí también hay historia, ahí también puede haber cosas buenas, ¿no? Es como que son bobadas con las que nos obsesionamos todos y que lamentablemente tienen que ver mucho con el consumo, ¿no? Es como que consume esto, consume este carro que es más costoso, pero es que es una nota, consume esto que, ¿no? Consume este ladrillo que es hecho en Japón y no está hecho aquí con tierra, consume, y es como que la arquitectura tiene que de vez en cuando un poquito traernos como esa conciencia. Y entonces, de alguna manera, eso que yo encontré, esas lecciones de esos pueblos y de ese recorrer el país, están siempre presentes en una intervención de patrimonio o en un proyecto de vivienda social en el centro.